Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de julio del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Salmos, capítulos 82 al 84 y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 16 al 31. Bueno, y quiero invitarlos a que nos ubiquemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 84. Ya terminamos hoy la lectura de Hechos de los Apóstoles con Pablo en la ciudad de Roma, preso, y ayer veíamos cómo eh, pues se cree que desde Roma Pablo le escribe a su amado hijo, a su discípulo verdadero en la fe, como él le dice, como una especie de despedida, viendo obviamente la satisfacción que pudo haber experimentado Pablo de haber llegado a cumplir el propósito por el cual el Señor lo había creado, pero que también el Señor lo había perdonado y lo había eh, edificado, ¿sí? Preparado para el cumplimiento de esta misión. Vamos al Salmo 84. Bueno, Salmo 82 es un salmo también donde se está exhortando a actuar con bondad, con integridad. La, algo que nos enseña la Escritura, no solo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, sino la Escritura, es actuar con justicia, con equidad, pensando en el débil, en el menos favorecido, en siempre brindarle ayuda y como decía San Pablo, que lo que la abundancia de los unos supla la escasez de los otros. Hay abundancia no solo de recursos materiales, hay capacidades, todos tenemos capacidades diferentes, pero en, en la justicia, en la misericordia, pues que los que tienen más puedan ayudar a los que tienen menos, ¿sí? Hay personas que tienen mucho que dar, que simplemente no lo pueden esconder, sino pues tratar de, si hemos recibido de las manos del Señor, también tengamos la generosidad de compartir con otros. Y el Salmo 84 es un salmo que ha sido también inspiración de muchas canciones. Recordemos que los salmos en sí son cánticos, ¿sí? Son himnos, también así encontramos. Y estos salmos expresan, entre otras cosas, sentimientos de gratitud, sentimientos también en momentos críticos, alabanzas, súplicas, ¿sí? Y hoy tenemos en este Salmo 84 una confesión, una declaración, una expresión de reconocimiento por la presencia del Señor. Ahora, tenemos que entender cuando sobre todo encontramos en los Salmos, también en algunos escritos de los profetas, que cuando se refieren, hoy en día hablar de la casa de Dios puede ser un poco, eh, digamos, lo más simbólico, en el buen sentido de la palabra, pero en aquel momento en que están inspirados y están escribiendo, están hablando de un lugar específico, ¿sí? Físico, están hablando del templo que se había construido en Jerusalén, el templo que el Señor había permitido que David planeara y que se edificara en Jerusalén de manera exclusiva y diferente. Así que ellos tenían en mente este lugar. Por eso a veces va a describir el ascenso, porque acordémonos que Jerusalén está en una montaña. La mayoría de los peregrinos venían ya fuera de la costa mediterránea, que está al nivel del mar, y debían subir casi a 900 metros sobre el nivel del mar. Los que estaban por el otro lado del Valle del Jordán venían de menos 400 metros respecto al nivel del mar, o sea que
siempre estaban ascendiendo, ¿sí? Los que vinieran del sur, los que vinieran del norte, no era tanto el ascenso, pero estaban ascendiendo. Muy, muy importante esa, esa sensación de que para buscar al Señor sí hay que elevarse, sí hay que subir, sí hay que, como lo implica el ascender, pagar el precio, esforzarse. Así que hay que tener en cuenta cuando ellos hacen referencia a la presencia del Señor, a la casa del Señor, a la morada del Señor, se está refiriendo literalmente al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba derramado en el creyente, sino que el Espíritu Santo estaba en este lugar y allí la expresión de lo que se conoce como la presencia Shejinah, como esa presencia manifiesta, visible del Señor en este lugar santo. Por eso habla que Él la escogió como la morada de sus pies. Así que cuando dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos, están pensando en el templo, están pensando en la experiencia que han tenido de culto. Esa es su experiencia, ¿sí? Su experiencia o las experiencias en donde ellos han tenido más cercanía al Señor es allí en el templo. ¿Cómo? Bueno, tenían todo un sistema cultico que implicaba unos sacrificios, unas ofrendas, unas alabanzas al Señor y esa era la manera como en el Antiguo Testamento estaba establecido la cercanía al Señor. ¿Qué experimentarían? Bueno, al templo llegaban seguramente con gratitud, llegaban seguramente también con necesidad, llegaban con expectativa, con temor, sin duda alguna, y pues experimentaban algo que en ningún otro lugar iban a experimentar: paz, reposo, alivio, un profundo amor, porque era el lugar más cerca del corazón del Señor. Sí, es como eh, cuando uno tiene a sus padres y los ama y de sus padres experimenta cuidado, protección, cariño, amor, pues obviamente es muy diferente la experiencia estar lejos de los padres o tenerlos cerca y la oportunidad de recibir todo aquello que ellos nos brindan. Por eso el anhelo, el deseo y la expresión de cuán amable es la morada, porque es la morada del Padre, es la morada del Señor. Ahora, para nosotros, como cristianos, desde aquel día de Pentecostés en que el Espíritu Santo fue derramado sobre el creyente, pues hay una búsqueda y esa búsqueda de esa morada está en la intimidad de cada uno. Igualmente implica un esfuerzo, igualmente implica ascender, igualmente implica pagar un precio de procurar las moradas del Señor, la morada del Señor que está en nosotros mismos. O sea, y hay que tenerlo muy en cuenta porque esa idea también puede llevarlos a ser un poco facilistas, mediocres y engañarnos, que creer que yo me voy a encontrar de manera profunda con el Señor, pensando que como Él está conmigo, entonces puedo estar durmiendo, nunca oro, no voy a la escritura, no me congrego. Entonces creo que también el Señor está conmigo en todas partes. Y eso hay que replantearlo porque sin duda alguna el vivir, disfrutar y morar en la presencia del Señor va a mostrar unas evidencias bastante claras, bastante notorias, ¿sí? Así que aquí hay un anhelo, ¿por qué? Por la presencia del Señor. Un anhelo, ¿por qué? Por la casa del Señor, donde yo soy edificado, donde yo soy aliviado, donde yo soy instruido, donde yo experimento un toque especial del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Y dice el versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Imagínense que está el deseo, los atrios era la parte externa del templo. Y dice, tengo tal deseo por tu casa que anhelo hasta simplemente estar en tus atrios. Anhelo el poderte alabar, anhelo el poderte glorificar. De allí que cuando yo me congrego, ¿qué pasa cuando yo me congrego? Cuando yo me congrego, yo soy morada del Espíritu Santo. Pero cuando yo me congrego, estoy como uniendo fuerzas, estoy como eh, eh, permitiendo que el Espíritu del Señor en medio de todos los que estemos, pues se manifieste con poder. Además, hay algo muy importante. El Señor sí dijo
que Él estaba en medio de donde mínimo dos o tres estaban reunidos en su nombre. Sí, es muy importante tener un amigo, un compañero de oración. Es muy importante poder orar con alguien más. Seguro que el Señor escucha las oraciones del que esté en santidad, yo no lo dudo. Seguro que el Señor escucha las oraciones de aquel que busca y que se centra en su voluntad, pero tiene un efecto muy especial cuando yo oro en acuerdo, en sinfonía del corazón con alguien, cuando oramos los unos por los otros. Es que todo esto está en la Biblia, por eso uno no puede ver la Biblia de manera aislada, sino que se debe ver pues como en todo su esplendor, y de ninguna manera la Biblia se contradice, sino que la Biblia, por el contrario, se explica, se complementa y se aclara con la misma Biblia. Y no podemos dudarlo por un momento que el Señor sí espera, quiere que nosotros unamos fuerzas como cuerpo de creyentes, y Él se manifestará de una manera muy especial y muy particular. Dice el versículo 2 al final: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mire que esto es muy importante. ¿Qué es mi carne? Mi cuerpo, o sea, que la alabanza y la gratitud que está en mi interior se expresa a través de mi cuerpo. El Señor conoce los pensamientos, el Señor conoce el corazón, y eso es innegable, es indudable, pero es necesario que todo nuestro ser le alabe. Dice el Salmo 103: bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces a veces pretendemos, no sé, alabar, adorar a Dios como de manera telepática. eh, no sé, como es una meditación muy extraña, pero en verdad nuestro corazón se debe unir a nuestro cuerpo para bendecir, para alabar al Señor. Esta es una declaración de confianza y dice: bueno, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Quiero contarles que hace muchos años, muchos años, en mis inicios en el camino de la fe, alguna vez estaba orando en un cuarto de oración y había una imagen de Jerusalén. Y yo desde pequeño incluso, porque tengo la bendición de haber sido orientado desde pequeño en el camino del Señor, pero ya cuando tomé mi propia decisión, que fuera mi Señor y no solo el Señor de mi familia, sino mi Señor, tuve muy presente, mirando una imagen de Jerusalén, este versículo, y le decía al Señor: bueno, si el gorrión y la golondrina tiene un lugar cerca de tus altares, Señor, cuánto más yo que soy tu hijo, cuánto más yo pues que tú me salvaste. La Biblia no dice que tú salvaste al gorrión o a la golondrina, tú fuiste a la cruz por mí, fueron mis pecados. O sea, tengo un lugar especial en tu corazón. Yo te pido que si hay un lugar para ellos cerca de tus altares, me permitas a mí también tener un espacio en tus altares, ¿sí? Como tu hijo. Esa es la declaración que está haciendo bueno, los hijos de Corea, quien se le atribuye este salmo. Si los pajaritos tienen un espacio, pues Señor, seguro, estoy completamente seguro que también hay un espacio especial para mí en tu casa. Yo puedo también disfrutar del bien de tu casa. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La palabra bienaventurado la hemos hablado hace muchos días, diciendo que es la dicha, la alegría, el gozo. El bienaventurado experimenta la plenitud en el Señor. Y dice: es feliz, es dichoso el que habita en tu casa. ¿Por qué? Porque perpetuamente te alabará. La alabanza es, nos lo enseña la Escritura, aunque es un tributo al Señor, creo yo, es un beneficio para nosotros. Alabe al Señor. Cuando usted alaba al Señor, va a experimentar libertad, va a experimentar gozo, la gratitud. De eso hablábamos el domingo en el culto: la gratitud, la alabanza va a traer a nosotros refrigerio, va a abrir nuestros sentidos. La alabanza combate la queja, la incredulidad. La alabanza nos permite reconocer al Señor, ¿sí?
Y dice, aquel que está cerca de ti en tu casa perpetuamente te alabará y ahí está su dicha, ahí está su alegría, ahí está su felicidad y su satisfacción. Dice, bienaventurado el hombre, además de que el que mora en tu casa, el que está cerca de ti alabándote, también es dichoso aquel que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aquel que se acerca al Señor, que anhela la presencia del Señor, que anhela la casa del Señor. Y le digo algo con toda certeza, quien busca de manera personal, quien inquiere el corazón del Señor de manera constante en su, eh, en su vida privada, le garantizo que se le facilita y también anhela congregarse, porque congregarse sí es una necesidad, porque congregarse también se convierte en el anhelo de fortalecer la fe de otros, pero también donde mi fe es fortalecida por la de otros. Cuando yo me congrego, estoy uniendo mi sentir y mi parecer que tienen otros de glorificar al Señor. Es importante y aunque el templo del Espíritu Santo es cada creyente, sí es importante y también lo sabemos por toda la historia que debe haber lugares apartados y exclusivos para encontrarnos con el Señor. Dios, el Señor no está en todas partes y eso es claro. El Señor no está en una discoteca, el Señor no está en una cantina, el Señor no está en lugares de pecado. No podemos creerlo que ahí está el Señor no está allí. El Señor está en el creyente y es el creyente el que lleva la presencia del Señor. Así que, así como en nuestra casa también debería haber espacios, o más bien nuestra casa debería ser un espacio exclusivo para el Señor, casa de Dios y puerta del cielo. Dice el versículo 5 entonces, que es dichoso el que tiene en el Señor sus fuerzas y que en su corazón está el camino del Señor. O sea que él cada día procura caminar la senda que el Padre pone delante de él. Dice el versículo 6, cuando atraviesan el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Esto, yo les estoy hablando que esto no está escrito, inspirado en alegorías, sino que en hechos reales. Uno de los caminos para llegar al templo, a Jerusalén, era un valle, no recuerdo su nombre en este momento, que era un valle como el mismo que describe el Salmo 23, el valle de la sombra de muerte, eh, el valle de la desolación, porque en ese valle pues se hacían sacrificios, entre otros a Moloc, entonces era un lugar oscuro. Y muchos peregrinos para poder llegar al templo tenían que pasar por este valle, era un lugar como que no era muy bueno, muy agradable pasarlo. Pero dice, aún atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. O sea, muchas veces para poder llegar al corazón del Señor, a su presencia, para poder llegar al templo, implica pasar por lugares tal vez escabrosos, difíciles, desafiantes. El ejercicio de la iglesia nuestra, muchos saben, estamos a las afueras de la ciudad en la montaña y pensando, meditaba yo en este versículo, llegar al templo que el Señor nos ha concedido para alabarle, para congregarnos, para bendecirle, tiene un camino que tiene unos cuantos metros un poco desafiantes, difíciles. No es una calzada allanada, como hablábamos de los romanos en estos días, no es una autopista, es un camino que también desafía nuestra voluntad, diría yo, pero dice, a pesar de que tengo que pasar por ese camino, pues obviamente yo lo atravieso y ese camino escabroso y ese lugar de lágrimas, yo lo convierto en fuente. O sea que no importa simplemente el camino, sino a dónde voy, a dónde me lleva, ¿sí? A la satisfacción en el Señor. Eso es la vida también. La vida es un camino del peregrino. Nosotros somos peregrinos. ¿Por qué somos peregrinos? Porque somos
ajenos, somos extranjeros y advenedizos al mundo, porque nuestra patria real es el cielo, la eternidad. Y tal vez para muchos este paso por la vida puede ser un valle de lágrimas, pero si estamos con el corazón y la mente de que vamos a la gloria y presencia del Señor, pues lo vamos a convertir en una fuente, lo que puede ser una fuente de calamidad, de dolor, de tristeza, aflicción, en la expectativa de que tengo que atravesarlo para llegar a la gloria de Dios, entonces se convertirá en una fuente de bendición incluso. Dice el versículo 7, irán de poder en poder. O sea que en medio de un camino difícil y desafiante vamos a experimentar el poder del Señor. Bueno, para ver el poder del Señor hay que experimentar la debilidad también. Para ver la sanidad del Señor hay que experimentar tal vez la enfermedad. Para ver la provisión del Señor tal vez haya que experimentar escasez y necesidad. Para ver el poder del Señor en la sanidad es posible y es necesario tal vez experimentar la enfermedad. Igualmente, para experimentar la dulce compañía del Padre, tal vez tengamos que experimentar un poco de soledad. Pero ¿qué dice el Salmo? Irán de poder en poder. Y lo más importante, verán a Dios en Sión, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sión es el lugar que el Señor escogió para que allí estuviera su santo templo. El Señor Dios de los ejércitos, que Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Aquí hace una declaración de nuevo, está pasando un camino escabroso y en medio del camino, poniendo mis ojos hacia donde voy, te pido que seas mi escudo. Pero al final declara algo extraordinario. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hay un estudio que hicimos hace un tiempo sobre las moradas de maldad, están descritas en la Biblia y cómo tal vez muchos creyentes, teniendo la oportunidad de morar, aunque sea a las puertas del templo del Señor, prefieren las moradas de maldad. Pero ¿qué está diciendo de estos hijos de Coré? Están diciendo, no, mire, yo prefiero, aunque sea estar en tus puertas, prefiero que sea ser el portero de tu casa que morar, que estar en el centro de una morada de maldad, porque es que a tus pies está la plenitud del gozo y las delicias a tu diestra. ¿Sí? ¿Cuántos preferimos sencillamente alimentar nuestro propio orgullo, ego? Preferimos las moradas de maldad que ser porteros de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestra propia comodidad, porque creemos que la necesidad es comer, vestir, tener, y estamos dejando de largo la necesidad fundamental que es del Señor. Muy triste, porque muchos se desvían del camino del Señor por el amor al dinero. Bien lo dice la Escritura, el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque muchos creen que lo que más necesitan es bienes materiales, dinero, acumular, y pues estamos dispuestos a pagar el precio incluso de alejarnos del Señor. ¿Qué dice este salmista? No, yo prefiero que sea, si me deja solo en la puerta, prefiero la puerta que morar en otros lugares. Luego dice el versículo 11, porque sol y escudo es el Señor, sol y escudo, eh, tantas cosas, guía, protección, eh, luz, ¿sí? Es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, la gracia es su respaldo, su bendición, su compañía. Y dice, no quitará el bien a los que andan en integridad, el Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Escuchaba a alguien en estos días una frase muy particular y decía algo así como, el Señor bien paga al que bien camina o al que actúa bien, algo así. Me llamó mucho la atención porque el Señor no es, como dice la Escritura, no es injusto para olvidar las buenas cosas que nosotros hacemos. A su tiempo, el Señor también sabe recompensar y remunerar
La Biblia nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien, porque en su momento el Señor sí dará el pago al bueno, al que ha sido justificado en Cristo, y también con toda certeza el Señor dará el pago al malvado, al maligno. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de anhelar lo que el Señor también ha puesto en nuestro corazón para que anhelemos. No nos cansemos de poner nuestra mirada en el eterno y caminar en pos de Él. Vale la pena, porque la vida, como lo dijo el mismo Señor, es más que comer, es más que vestir, es más que tener. Y por eso le dice, ustedes no valen mucho más que todo lo que yo he creado y aún estoy dispuesto a cuidarlos y a favorecerlos. ¿Qué dice la misma escritura? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Usted hoy al madrugar y al disponerse, al levantarse, tomar su Biblia, prender la luz, está de alguna manera diciendo al Señor que está primero el reino de Dios y su justicia y va a ver cómo el Señor añade todas las cosas que le son convenientes. En esta mañana, Padre Eterno, te damos gracias, te bendecimos por tu palabra. Permítenos anhelarte a ti más que cualquier cosa, que seas el deseo de nuestro corazón, que seas la necesidad, Señor, de nuestro corazón. Yo te presento en mi vida y te pido que me acerques a ti y que tenga la certeza de que al poner mis ojos en ti como mi meta suprema, pueda, Señor, atravesar con determinación aún, Señor, esos valles difíciles. Yo te pido que seas hoy nuestro escudo, que tu gracia esté sobre nosotros, que seas nuestro sol y gloria. Te pido que nuestro corazón esté pleno de ti, lleno de ti. Coloca en nosotros esa hambre y sed de ti, de tu justicia y de tu verdad, y que con determinación procuremos ir a tu casa. Así sea que solo seamos los porteros de tu casa, pero que siempre elijamos tus moradas y no las moradas de maldad. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.